Olviden las crónicas de los reyes humanos, talladas en piedra quebradiza y destinadas al polvo. Olviden las leyes escritas con tinta, que se desvanecen con el tiempo y las conquistas. Mucho antes existió una ley superior, un código de poder y soberanía que no necesitaba ser escrito, porque se vivía cada día en el azul infinito del cielo. No fue forjada por hombres, sino por la naturaleza misma, y su único heraldo es un rey con garras de acero y corazón de tempestad. Esta es su saga, no medida en el paso cansino de los años, sino en el latido violento de las batallas. Esta es la crónica del águila, el testamento del verdadero poder. La lección más cruel del águila, que podría salvar tu vida. El alba no es una promesa, es una declaración de guerra. El enemigo, el hambre, un espectro silencioso que acecha en las entrañas del rey. Desde su trono de granito, a una altura donde el aire es fino y frío, el águila no ve un paisaje. Ve un tablero de ajedrez, un campo de batalla donde cada criatura viviente es una pieza en el juego de la supervivencia. No hay ira en su corazón de depredador, solo un foco tan absoluto que quema. El viento susurra mil distracciones. El murmullo de los bosques, el destello de un río, el vuelo errático de insectos. Son las sirenas de la mediocridad, tentando al rey a gastar su poder en presas menores. Pero su mirada, un arma forjada en la paciencia, las atraviesa. Busca el error, la vacilación, el latido del miedo en la hierba. Y entonces lo ve, un pulso de vida, una mancha de movimiento que traiciona a la presa. En ese instante, el universo se contrae. No hay montaña, no hay sol, no hay cielo. Solo existe el cazador y el cazado. El descenso comienza. No es una caída, es un juramento. Un misil viviente envuelto en plumas que desgarra el aire con un silbido que es la sentencia de muerte. Cada fibra de su ser está alineada con un único propósito destructivo y sagrado: conectar, atrapar, terminar. Es el clímax de una sinfonía de enfoque y poder. ¿Y nosotros? Nosotros también despertamos cada día con un hambre de propósito, de significado, de victoria. Pero permitimos que nuestro campo de batalla se llene de distracciones inútiles. Perseguimos 1000 presas insignificantes, la aprobación en redes sociales, el chisme, la comodidad trivial. Dispersamos nuestra energía hasta que se vuelve un vapor inofensivo. El águila te grita desde su picado mortal: elige tu presa. Define tu propósito con una claridad asesina. Ignora el ruido. Vierte cada gramo de tu ser en la persecución de ese único objetivo que te nutre, que te hace grande. Porque en el campo de batalla de tus sueños, la distracción es la rendición. Y el rey no se rinde jamás. El impacto es un trueno sordo, una explosión de violencia necesaria. El rey ha asegurado su festín, ha derrotado al vacío por un día más, pero en el horizonte se gesta un enemigo de una escala muy diferente. Un enemigo contra el que la fuerza no sirve de nada. El cielo, su reino, se vuelve en su contra. El azul se tiñe de un morado enfermo, y las nubes de tormenta avanzan como un ejército de titanes furiosos. El viento ya no es un aliado, sino un rugido de caos que arranca árboles y aterroriza al mundo. Toda criatura sensata busca refugio. El oso en su cueva, el ciervo en la espesura. La tierra entera se encoge de miedo. Todos, menos el rey. El águila se yergue en el borde del abismo, no con desafío, sino con inteligencia. Siente la tormenta no como una amenaza, sino como una herramienta. En lugar de esconderse de la furia del cielo, se lanza directamente hacia ella, pero no lucha. No malgasta su fuerza contra un poder inconmensurable. Hace algo mucho más audaz. Se rinde a una fuerza superior para dominarla. Encuentra la corriente ascendente, ese aliento invisible y violento que precede a la tempestad, y se deja llevar. Mientras el mundo de abajo es azotado por el diluvio y el relámpago, el águila asciende. La misma energía que quiebra robles, a él lo eleva por encima del caos.
Sube, sube, hasta perforar el velo de nubes negras y emerger en un lugar de una calma sobrecogedora, bajo la luz directa del sol. Flota por encima del apocalipsis, en paz, utilizando la guerra de abajo como su pedestal. Y nosotros, cuando llegan nuestras tormentas, la traición, la ruina, la enfermedad, ¿qué hacemos? Nos acurrucamos, nos lamentamos, nos preguntamos por qué los dioses de la fortuna nos han abandonado. Jugamos el papel de la víctima, esperando que el caos amaine. Mira al cielo. La tormenta no ha venido a ahogarte, ha venido a elevarte. Dentro de tu mayor crisis se esconde la corriente ascendente más poderosa. Ese fracaso que te humilló es la fuerza que puede impulsarte a una sabiduría que nunca alcanzarías en la calma. Esa pérdida que te desgarró es la energía que puede llevarte a una nueva cumbre de autoconocimiento. Deja de luchar contra tu tormenta. Encuentra la lección, la oportunidad, la corriente. Ríndete a su poder, no para ser destruido, sino para ser ascendido. Por encima de las nubes, el rey planea en un silencio dorado. Ha demostrado que el poder no reside en la fuerza, sino en la perspectiva. Pero abajo, en la frágil fortaleza de ramas, le espera una traición, la más cruel de las batallas, la guerra contra su propia sangre. El nido es una fortaleza, pero también una trampa. Dentro, sus polluelos, su legado, viven en la seguridad. Han sido alimentados, protegidos, amados con una ferocidad absoluta. Pero la seguridad es el enemigo de la grandeza. La comodidad es el óxido del instinto. Los jóvenes príncipes son fuertes, sus alas están listas, pero el miedo los mantiene prisioneros en el confort del nido. Y el rey sabe que un águila que no vuela no es un águila, es una presa. Entonces, el amor del rey debe volverse cruel. Comienza el sabotaje. El padre, el protector, se convierte en el primer adversario. Arranca los suaves forros del nido, exponiendo las ramas afiladas y las espinas. El hogar se vuelve un lecho de tortura. El mensaje es claro: este lugar ya no es seguro. Pero el miedo es más fuerte. Los polluelos se acurrucan, aguantando el dolor. Viendo que no es suficiente, el rey toma la decisión final. Uno a uno, empuja a sus propios hijos al abismo. Es un acto de una fe y una brutalidad inconcebibles. Durante una fracción de segundo, el polluelo cae como una piedra hacia la muerte. El pánico se apodera de él. Y es ahí, en el corazón del terror absoluto, donde la verdadera sangre real despierta. El instinto, la herencia de 1000 generaciones de reyes del cielo, explota. Las alas, torpes y vacilantes, se abren de golpe. Baten el aire con desesperación, luego con torpeza y finalmente con poder. El polluelo no cae, vuela. ¿Y nuestro amor? Es un amor que a menudo asfixia. Para proteger a quienes amamos de cualquier dolor, construimos nidos dorados. Les evitamos los fracasos, les resolvemos los problemas, les allanamos el camino. Y al hacerlo sin darnos cuenta, les robamos sus alas. Creamos príncipes y princesas dependientes, incapaces de enfrentar su propia tormenta o cazar su propio destino. La lección del nido es la más dolorosa. Si amas algo, debes estar dispuesto a empujarlo al abismo de su propio potencial. Debes confiar en que dentro de ellos reside la fuerza para volar. El amor verdadero no es un refugio, es un lanzamiento. El joven príncipe se eleva, inseguro pero triunfante, uniéndose a su padre en el dominio del cielo. El linaje está asegurado. Pero para el viejo rey, la batalla final apenas comienza. El enemigo ya no está fuera. El enemigo es el tiempo. El enemigo es él mismo. La montaña sagrada lo llama para su última prueba, la coronación a través de la muerte. Gracias por volar junto al rey en esta crónica de poder y renovación. Si esta historia ha despertado el águila que llevas dentro, te invito a continuar el viaje. Suscríbete a mi canal Renacer Interno, donde juntos exploraremos más leyendas de transformación y descubriremos la fuerza para conquistar nuestros propios cielos. La montaña de tu renacimiento te espera. La pregunta no es si el rey volverá a reinar. La pregunta es, ¿lo harás tú?